Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal aquí en Rosita Cocina, nuevamente aquí con ustedes. Pero hoy estoy con Rosita, quiero presentarles, ella es mi mami, ustedes a veces escuchan mi voz, a veces escuchan la voz de mi hermana, pero las manos que ven ustedes en los videos son de ella. Estas manitos benditas. Entonces, mis queridos seguidores, es un gusto presentarme ante ustedes. Soy Rosita y bueno, los invitamos a hacer este rico brazo de reina, queda sumamente delicioso. Entonces, bueno, es para mí un agrado presentarme porque siempre me ha sido difícil, que no es fácil ponerse uno delante de las cámaras, no es fácil. Entonces, Me bueno, usaba a mí. usaba esta chinita. Entonces, bueno, me animaron y me animaron y me animaron, en fin, ya me conocen. Es un gran placer presentarme ante ustedes. ¡Bravo! Por fin se destapó esta mujer. Bueno, vamos a preparar esto. Quiero decirles que la crema que esto lleva por dentro no es una simple crema chantilly. Es una crema rica, especial, súper suave y especial para usar con frutas en crudo. Queda espectacular y aquí lo tenemos así como que si usted va a vender por porción, entonces aquí tenemos una empacadita y cómo queda. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer la crema del relleno. Vamos a disolverla, la maicena. Todo lo vamos a trabajar en gramos. Entonces tenemos 70 gramos de leche líquida y 7 gramos de maicena. Lo mezclamos. Agregamos la crema de leche. Vamos a agregar aquí leche condensada, 100 gramos acá. Agregamos la leche en polvo, 50 gramos. Mezclamos, pero primero diluimos. Diluimos todos los polvos. Los grumitos. Y ahora llevamos al fuego. Bueno, entonces la pusimos, miren, a fuego chiquito, ya ni se ve. Bien bajito, porque estas ollas de acero suelen guardar mucho calor. No, y esta crema se pega fácilmente, no dejen de batir ni un momento, porque cuando ustedes se den cuenta se les pega en el fondo y se les quema con mucha facilidad. Mire, ya vemos el fondo de la olla, entonces agregamos la mantequilla. Una cucharadita. Si usted lo ve grumoso, no pasa nada, eso lo va a pasar por batidora y no va a tener problema. Ya está justo en el punto. Lo vamos a sacar en un plato de vidrio y lo vamos a cubrir con un papel film. Le ponemos el papel film o finipel para que no nos haga costra, que la cubra piel a piel. Entonces lo vamos a reposar al medio ambiente. Y luego, después de que esté reposado, lo llevamos a la nevera, por lo menos 2 horas. Bueno, aquí tenemos un bol que está frío, lo metimos a la nevera. Y los globitos estos también están en frío. Entonces vamos a agregar 130 de crema base para la chantilly, crema vegetal. Ya marca y se sostienen los picos. Entonces ya es el punto de ella. Cubrimos y llevamos a la nevera. Ahora vamos a preparar el bizcochuelo. Tenemos 130 gramos de azúcar blanca. Tenemos 140 gramos de harina de trigo todo uso. Tenemos 6 huevos. 4 gramos de polvo de hornear. Y tenemos una cucharadita de vainilla blanca. Agregamos una parte de azúcar. Vamos a iniciar en velocidad 4 y luego lo vamos subiendo lentamente el batido. Aquí estamos en el 2. Entonces aquí ellas se van a integrar. Después de eso pasamos al 4. Bueno, vamos a agregar la otra parte de azúcar. Y vamos a subir a la velocidad 6. Agregamos la última parte de azúcar y ahí vamos a esperar en adelante a que estudie, que crezca. Agregamos la vainilla
Si ve que a ella le cuesta bajar porque ya está. Aquí podemos escribir, vean. La figura se sostiene. Miren, ahí queda. Ahí queda. Agregamos el polvo de hornear a la harina de trigo. Entonces vamos a mezclar de tal manera que desaparezcamos todo lo que es la parte seca, que es la harina. Guardando con mucho cuidado que no se nos escape el aire. Movimiento envolvente. Entonces cuando ya desaparezcamos toda esa parte seca, echamos la segunda parte. Bueno, entonces esta ya es la última parte que echamos de harina de trigo y la vamos a hacer los movimientos igual que la anterior, movimientos envolventes. Aquí aceitamos el molde normalmente. Le pusimos aceite aquí debajo y aceitamos aquí en la parte de encima. ¿Qué papel le puse? Yo le puse papel pergamino o sirve ponerle también papel mantequilla. Entonces, llevamos por partes iguales, emparejamos la masa para que no nos vaya a quedar unas partes delgadas y otras gruesas. Un solo golpecito para sacar las burbujas grandes. Aquí ustedes ven que ellas salen a la superficie. Entonces nivelamos y las llevamos al horno. La llevamos al horno a 180 grados. El mango lo vamos a usar crudo, lo vamos a picar ahora para hacer el relleno del brazo. $14 minutos exactamente a 180 grados. Vamos a desprenderlo de los lados ahorita que está calientito. Entonces vamos desprendiendo. Entonces, vamos a trabajar con un género de algodón, esta tela que se usa para las sábanas. Bueno, aquí tenemos el bizcochuelo ya. ¿Listo? Hace 3 minutos estuvo. Entonces ahora lo vamos a sacar, está todavía calientico. Vamos a retirar esto. Empezar a enrollarla pequeñito. Así en caliente lo van a enrollar con toda la tela. Se van ayudando con la tela. Y la van desprendiendo, se enrolló ahí, la sacan nuevamente, eso. Listo. Lo dejan ahí un ratito, vamos a terminar de picar la fruta. Vamos a hacer las 3 leches con 50 mililitros de leche líquida, 50 de crema de leche y 50 de leche condensada. Lo llevamos a tibiar un poquito para que la grasa no vaya a tapar los poros del bizcocho y pueda penetrar mejor. Sí, es mejor absorción la que tiene el bizcocho cuando está tibio el jarabe. Bueno, esta mezcla que hicimos, la primera parte del relleno, estuvo ya 2 horas en la nevera. Entonces, ya esta la había batido previamente y la tenía en la nevera. Entonces, mire, vea cómo queda con una natillita. Y ahora la vamos a mezclar. Quedó lista para esparcir sobre el bizcocho. Ya enfrió al medio ambiente, entonces vamos a desenrollar. Vamos a mojarlo un poquito. No es empaparlo, no, es darle cierta humedad.
Pero Aquí no llegamos a la orilla porque se va a perder cuando pulamos los extremos. Lo dejamos acá, lo llevamos a la nevera, mientras vamos a preparar crema chantilly vegetal normal para cubrirlo. Y aquí le dejamos las cantidades, le agregamos leche condensada también y una cucharadita de esencia de vainilla. Cuando ya hace picos, ya está lista, la ponemos en la manga y vamos a decorar. Ahora lo que vamos, ya llenamos la manga, entonces ahora con esto vamos a empezar a decorar. bueno, vamos a desarropar este niño, bajarlo. No es necesario dejarlo toda la noche en la nevera, lo que pasa es que ayer no terminamos de grabar, pero sí con unas 2 horas. Vean que la parte del cierre quedó abajo. Voy a cortarle primero los extremos para que cuando ya esté decorado no tengamos que agarrarlo para poderlo cortar, porque siempre uno como que lo sostiene. Entonces vamos a quitar suavemente. Dios mío, yo llevo esperando este momento desde ayer. Yo la verdad es que me voy muy por la orillita, porque no quiero quitarle tanto. Listo. Vamos a hacer una decoración simple. Una duya grande, ponemos bastante crema. Entonces, estando la cucharita así, podemos empezar a hacer onditas. Aquí tenemos mango como en triangulitos, casi láminas de mango que las cortamos como en triangulitos o en cuarticos. Y ya lo acomodamos como mejor nos parezca. Muy simple de hacer. Pueden hacer un regalito personal. Vamos a tratar de ponerlo decente aquí a los laditos, limpiarle. O también se puede con la duya terminar aquí por los lados con unas onditas. Con una servilleta húmeda, la ponemos así en el cuchillito en la punta y limpiamos los bordes. Más o menos una distancia de 2-3 deditos o lo que es la fila de la fruta, eso es lo que más o menos nos indica que vamos a dar de porción. Ya si lo van a vender por porción, tienen que marcar las porciones en la decoración. Antes de poner el mango, marcan cada uno de la distancia de la porción y luego ponen el mango y cortan por donde marcaron, cuando se requiere que sean porciones exactas, ¿no? Aquí tengo el cuchillo caliente, lo pusimos en agua caliente para que corte con más facilidad. Vean esto. Esperaba tanto este momento. Bueno, ahora sí. Voy a contarles cómo nos fue. Porque esa crema que tiene este bizcocho adentro es una crema muy rica, ¿cierto? Espectacular. Súper suave, es muy deliciosa. Ay, no, qué rico. A ver. Vamos a probar. Qué delicia. Y es que no se siente para nada dulce, no se siente repugnante. Quedó de ensueño. Pero delicioso. Si ustedes quisieran
Ya al momento de servir la porción, ahora sí humedecerlo un poco más con 3 leches, entonces este es el momento de hacerlo. Antes no se humedece tanto para que no vayamos a correr el riesgo de que se nos quiebre, porque pues es una plancha muy delgada, ¿no? Vean. Entonces, aquí nos quedó 3 leches de lo que lo remojamos ayer un poquito, pero cuando ustedes ya lo tienen servido, vean, ustedes le pueden poner acá. Claro está que lo deben calentar primero. Aquí está fría recién sacada de la nevera, porque cuando está tibiecita, cuando está calientita, absorbe de una, ¿sí? Voy a parar de comer y voy a mostrarles cómo sería servirlo por porción. Bueno, vamos a cortar una porción como si fuera para 20. Entonces la traen aquí y la descargan en el recipiente donde la van a poner, donde la van a mostrar. En este caso es un platico que trae la tapita de esta manera y le ponen aquí el sellito de cada uno de ustedes. Queda listo. Ya la calentamos y ella se absorbe con mucha facilidad. Esto lo humedece más y queda como si fuera muy húmedo. Y en 3 leches así, por partes iguales, leche condensada, crema de leche y leche de vaca. Perfecto. Queda además muy lindo de presentación. Acá cuando se ve toda la frutica picadita, se ve muy muy provocativo. Por eso hay que ponerle buena fruta, para que se vea para que sea muy vistoso, muy provocativo a la vista. 7 porciones, muy bien, muy generosas, muy bien sacadas, muy provocativas, muy ricas y muy lindas. Así que vean que lo que yo les digo, o sea, la humedad que tiene el bizcocho ahorita con las 3 leches que le habíamos puesto en la preparación, cuando lo estábamos extendiendo y eso, es suficiente. O sea, me parece suficiente, pero si les gusta más mojado. Muy bien, nos fue muy bien con esta preparación. A ustedes también les va a ir muy bien. Para nada repugnante.